La grafología como disciplina científica tiene, además de todo su sistema teórico y técnico y práctico, distintos campos de aplicación o ramas de aplicación. Principalmente son ellas la grafología laboral, la grafología infantil, la grafología clínica, la grafología preventiva, la grafopatología y la grafología emocional. En el material de hoy haremos un comentario respecto a aspectos esenciales de la grafología emocional y una aplicación en un texto que acompañamos. La grafología emocional, a diferencia del resto de las aplicaciones de la grafología, no es trabajar desde un punto de vista técnico con las mediciones y las conceptualizaciones, digamos, tanto grafotécnicas como grafonómicas de cada aspecto grafológico, sino justamente con los fallidos de la escritura. Por eso se puede entender mejor esta conceptualización desde los aportes del psicoanálisis. El acto fallido gráfico, que puede caracterizarse por un repaso, una letra que es agregada de más, una omisión de letras, una palabra que cambia en alguno de sus aspectos o estructura, como un acto fallido gráfico. Así como en el psicoanálisis decíamos que las producciones del inconsciente solo puede inferirse por sus distintas producciones, como son, por ejemplo, los sueños, los actos fallidos del lenguaje, como por ejemplo cuando uno quiere decir una cosa y dice otra, o en los olvidos de objetos, o también a veces cuando uno está diciendo algo y olvida lo que iba a decir. Es decir, todo eso nos da cuenta de que hay un inconsciente, que si bien no puede ser tocado tangiblemente, puede ser inferido a través de sus producciones, como decía Freud. Bueno, dentro de la escritura, digamos, el análisis grafológico emocional se sostiene obviamente sobre el análisis de la grafología tradicional. Por eso, previo a hacer un análisis grafológico emocional profundo, uno debería trabajar todos los aspectos de la escritura. Pero también hay otra forma de aplicación de la grafología emocional, que es en la observación gestáltica de un texto. Es importante destacar que no todos los textos son susceptibles de ser analizados emocionalmente. Cuando hablamos de emocional, no estamos refiriéndonos a que vamos a hablar de las características sociales, afectivas, de comunicación de la persona, sino la presencia de un conflicto inconsciente. El fallido, que puede ser un repaso, una tachadura, como hemos dicho, una palabra escrita de una manera diferente, da cuenta de que hay una emoción en conflicto entre generalmente el contenido de esa palabra y lo que está por debajo, que es el conflicto inconsciente. Bien. Algo importante también a destacar es que hay distintas técnicas dentro de la grafología emocional. Una de ellas es esta que estamos compartiendo, que es más a nivel básico o esencial, que es poder observar en un texto cuando presenta algunos accidentes grafoescriturales. La otra requiere obviamente de un conocimiento más profundo. Vamos a suponer, por ejemplo, que una persona está escribiendo con letra cursiva y de repente pone un nombre o una determinada palabra en letra imprenta. Sabemos que la cursiva siempre invita a la ligazón, a la conexión con el otro, y que la imprenta siempre impone un cierto control, un cierto bloqueo o una cierta inhibición. Por lo tanto, podríamos inferir que esa palabra despierta una situación conflictiva con el sujeto, y su forma de defenderse justamente es controlando o bloqueando la emoción que pueda estar asociada. Otra situación también es trabajar con el contenido del texto, y a veces los accidentes que se producen cuando se va escribiendo una determinada palabra. Esto nos da también cuenta, y es importante, por ejemplo, en el ámbito de la grafología laboral, como la confiabilidad. En realidad esto también sucede en los dibujos, cuando el relato da cuenta del dibujo y de una forma integrada y relacionada. Por ejemplo, si yo estoy dibujando un árbol frutal y en el relato estoy hablando de un pino, obviamente no hay una conexión entre el dibujo y el relato. Si bien nosotros siempre decimos que no hay que leer el texto hasta el final, y esto es verdad, es importante saber que también nos manejamos desde ya hace mucho tiempo con textos que tienen una lectura psicológica. Por ejemplo, el texto Mis manos, el yo, la redacción que se hace sobre algún dibujo o algún relato espontáneo del sujeto. Es decir, ya no se trabaja como hace muchísimos años atrás, más de 20, con cartas de presentación en laboral, sino que más bien se trabaja con textos espontáneos, a veces con temas a elegir por el mismo evaluado.
De esta manera aunamos lo psicológico, que siempre está subyacente, ya que se trata de analizar la personalidad humana, con el recurso grafológico. Y en este caso, al pensarlo desde la grafología emocional, también podemos ver el elemento confiabilidad. Por ejemplo, a veces el repasar en un currículum manuscrito alguna información puede dar a entender que algo pasa, o que a lo mejor esa información no es la real, o que a lo mejor la persona tuvo una problemática en esa referencia laboral. También es una confiabilidad positiva, como es el caso del material que compartimos. Fíjense que al leer el texto nosotros vemos que dice que la persona tiene que el relato, en realidad esto se trataba del relato del dibujo de la figura humana. El relato dice, bueno, que el chico aparentemente joven, de aproximadamente 20 años, parece un estudiante, bueno, y en uno de los párrafos, en una de las líneas, en la tercera dice, y ganas de trabajar. Y después que se lo nota rígido y nervioso. Es interesante que esto lo hace con una dirección ascendente. La dirección ascendente, como uno de los aspectos formales del análisis grafológico que nos da cuenta de los estados anímicos, nos da cuenta, entre muchas otras cosas, del entusiasmo, de la iniciativa, a veces la impaciencia, a veces la agresividad que puede estar presente, porque acuérdense también que cada aspecto lo medimos, y cuando la dirección es muy ascendente, como en este caso, es decir, cuando supera más de 5 milímetros, eso habla que a veces esos entusiasmos se pueden convertir en exceso de dinamismo, un exceso de actividad y a veces un poco de agresividad hacia el ambiente, ya que la persona obviamente intenta llegar a sus metas de una manera demasiado enérgica. Pero en este caso hay una coincidencia, más allá de que se trata de una dirección ascendente, de esto de ganas de trabajar. Las ganas de trabajar, obviamente, si la persona estuviera diciendo lo mismo con una dirección descendente, habría una oposición, esta es otra de las técnicas que se trabaja en grafología emocional, entre el decir consciente, ganas de trabajar, con el sentimiento inconsciente, que es el estado anímico que subyace a una dirección descendente asociada a pesimismo, a un déficit energético o a un estado depresivo, etcétera. Como vemos, los aportes de la grafología emocional son muchos, pero como también dijimos en un principio, no todos los textos son susceptibles de ser analizados desde este lugar. En este caso justamente lo queríamos compartir porque habla de confiabilidad y de hecho, como podrán leer después en el material escrito, esta persona en su entrevista laboral manifestó que tenía otros ofrecimientos y que en realidad estaba esperando otros llamados, pero que bueno, que podía aceptar circunstancialmente el trabajo. Dio la situación de que a los 3 días fue llamado de ese otro trabajo y obviamente presentó su renuncia, pero podemos decir que fue totalmente sincero y por eso la confiabilidad, digamos, que incluso se ve, aunque no están viendo ustedes la firma es exactamente igual al texto, es ascendente igual, lo que tiene es un poco más aún destacada la parte superior. Esto da cuenta entonces de la confiabilidad tanto en lo verbal, en la entrevista, como en lo gráfico.